que se podría mencionar acerca de su prosa, así que me detendré brevemente en los que definen mayormente su poética para aquellos que todavía no la conozcan. En el contexto de la literatura fantástica actual, su obra destaca por la erudición y por el original empleo de recursos homiléticos, aquellos que no se basan en la representación fiel de la realidad. Siendo, yo creo, que el máximo representante de la fusión entre lo filosófico y la materia literaria de ciencias sobrenaturales. Desde los preceptos de la literatura de la imaginación, que el autor concibe también como herramienta de conocimiento, este escritor ha ido construyendo una consolidada trayectoria, formada hasta el momento, y les cito algunos títulos, por 3 novelas: El asesino hipocondriaco, que estuvo aquí en el de nuestra universidad, El sueño del otro, de 2013, El gran imaginador, la fabulosa historia del viajero de los 100 nombres, de 2016. Su trayectoria cuenta también con 2 libros de cuentos, 88.000 Lane, de 2005, y La mecánica de la alquimia, de 2009, y un volumen de microrelatos, El libro de los pequeños milagros. Al margen de su narrativa extensa, en la que no me voy a detener, sí que me gustaría mencionar, en el contexto en el que estamos, pues la calidad de su producción poetística, por la que ha merecido además numerosos premios, no solo nacionales, sino también internacionales. El cultivo del relato corto, siempre desde los parámetros de lo insólito, le permite, en sus propias palabras, explorar los recovecos de la realidad, abismarse en las grandes cuestiones, a tiempo de señalar las pequeñas fracturas de lo cotidiano. En el 88, Jane, su primer libro de cuentos, se apuesta por las remembranzas borgianas y por la tradición victoriana en el espacio londinense. Londres va a ser el eje articulador de todas las historias. En este libro van a tener cabida temas que luego serán constantes a lo largo de su obra, como lo literario, los destinos cruzados, el doble, lo monstruoso, lo onírico y su poder de intervenir en la realidad, las alteraciones del espacio y del tiempo. De Mecánica de la alquimia, su segundo libro de relatos, recibió el premio Nobel al mejor libro de relatos de 2010, y fue también finalista del premio Juvenil. Y esta obra, como mencionaba Ángel Santinar, citaba estos dos libros, presenta una singular estructura, una singular exposición estructural y una cualidad construcción de todas las obras, lo que hace pensar, ella decía, en el cuento como ese artefacto literario bien planificado y de perfección formal. Yo creo que este libro de Mecánica de la alquimia es el libro de cuentos más complejo, y me atrevería a decir que también es la obra más compleja de todo su corpus, cuyo sentido global además es imposible descifrar a través de una única lectura, requiere diversas lecturas para entenderlo en su amplitud. En este caso, lo fantástico, unido al contenido filosófico y a los constantes guiños intertextuales e infratextuales, acaban configurando un universo que acerca al lector al modo de pensar el mundo, en establecer un recorrido cronológico desde el medievo hasta las soñaciones juveniles. Podría mencionar muchas más cosas, pero bueno, sí que me gustaría valorar un poco en conjunto su producción breve, y me gustaría decir que toda su producción se caracteriza en general por la buena construcción de las historias, donde todo encaja, el control absoluto en la creación de atmósferas y también la compleja caracterización de los personajes protagonistas. Pese a que el cuento exige una atención mayor que cualquier otro tipo de género, por su intensidad, por la condensación de contenidos, por el cambio de estilo en cada composición, como hemos visto en estos 2 días, creo que Muñoz Rengel se mantiene fiel a la estructura clásica del relato, evidenciando con ello su habilidad narrativa y también su particular arte de contar. Cada frase, cada palabra incluso, otorga sentido al anterior, y cada fenómeno descrito parece siempre una consecuencia que no tardará en revelarse. Además, desde las primeras líneas del relato se van a proporcionar pistas, una serie de detalles concretos que estarán enfocados a un desenlace que en la mayoría de los casos se torna sobrecogedor. Por todo esto, por esta minuciosa construcción de las piezas, yo creo que era conveniente que contásemos con su presencia en este contexto de curso de verano. Hoy, precisamente, nos hablará de los cauces de esta forma narrativa, ilustrándolo con algunos ejemplos suyos y ajenos. Así que, sin más, le voy a dar paso con una intervención titulada Aprender a naufragar,
dónde va el cuento. Muchísimas gracias por esta voy a empezar por esta intervención mía con una pregunta de que todos aquellos que hayáis escrito una vez o que estéis escribiendo o que estéis pensando que os habéis hecho. Y es algo que todo escritor creo que ha sentido en algún momento. Y es esa especie de vértigo que se origina cuando uno empieza a saber escribir. Es decir, al principio no sabes nada y te crees que todo está muy bien. Y de repente, cuando empiezas a conocer un poco de técnica, un poco de conocer las cosas, cuando empiezas ya a saber la literatura, sientes como que hay un vacío debajo de los pies. No controlas nada, no sabes hacer nada. Entonces, me gustaría arrancar con ese punto exacto, porque creo que es un lugar de partida interesante para luego desde ahí algunas reflexiones. ¿Por qué se produce eso? ¿Por qué de repente uno cree que no puede hacer nada, que no sabe hacia dónde va? ¿Por qué todas estas dudas? Yo creo que está claro que uno empieza a saber, se da cuenta de cuánto todavía no sabe. Entonces, generalmente formal y cuantitativo, podemos decir que en el momento en el que nos desprendemos de la ignorancia, que es una teoría, pues empezamos a dudar, ¿no? Esto es lo que más o menos se intenta paliar en un taller literario, ¿no? Estamos en un curso que va enfocado a la escritura. Los tres escritores que hemos estado aquí hoy estamos relacionados con los literarios y creo que no está de más esa reflexión también. El literario se va a intentar dotar a las asistentes esas herramientas para que poco a poco vaya saliendo de ello. Yo creo que hay un momento en el que se sabe, nadie sabe de todo, nadie. Pero sí es verdad que hay un momento en el que ya empiezas a saber algo en el horizonte, ¿no? Empiezas a sentirte un poquito más seguro. Si te vas o abandonas la escritura justo antes de ese punto, pues no sabes nada, porque no vas a ser capaz de escribir nada. Pero si superas ese punto de vértigo que decía, es probable que ya todo vaya muy mejorado. Pero fíjate en el punto más formal. Sin embargo, ¿por qué dentro del género del cuento, que es lo que también nos ocupa aquí hoy, esto parece todavía más arreglado? Estas incertidumbres, no saber hacer algo. Bien, pues yo creo, y esto ya tiene que ver más con el género, con cada uno de nosotros, con la psicología, yo creo que el cuento nos está enfrentando todo el tiempo a ese tiempo, porque justo después se acaba, no hay nada, se acaba un crono el cuento. Escribe un cuento, rápidamente vas a terminarlo y estamos en el camino. El cuento es una parcela de la realidad, pero la realidad es inabarcable. Entonces, esa sensación de no poder abarcar toda esa realidad con unas poquitas páginas, pues es normal que nos esté estropeando. Y yo creo que todo autor se pregunta muchas veces por su propia voz, por quién es como escritor, hacia dónde va, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que se espera de él. Pero claro, el cuentista, si solo tiene un cuento que elaborar, pues son como pocas respuestas, ¿no? Entonces, puede ser que sea en un momento dado un problema para algunos, ¿no? Yo creo que hay autores que si están un poco colocados en esa postura, incluso no han sabido superarla, ¿no? Aquí entiendo que hay autores de mi generación, otras que de repente han empezado a plagiarse a sí mismos solo porque la crítica de su primer libro fue buena, o entienden que la crítica espera que siga haciendo eso, tratando ese tema o de esa manera informal, y entonces los han ido plagiándose a sí mismos en un segundo libro, que a lo mejor ya la crítica pues, no ha entendido tan bien, y en tercero se han copiado tanto que ya eso es elegible para la gente ajena a ese movimiento de contenido que ellos han generado, ¿no? Con lo cual
hacen libros críticos, libros un poco angustiosos que van haciendo una aparición en sus dejan de escribir. Es decir, han intentado ser tan ellos mismos porque pensaban que esa era la función que se han acabado asociando realmente. Yo creo que no debemos mirarse mucho ante estas preguntas que yo estaba formulando, ¿no? Es decir, no tenemos por qué tener respuestas para estas grandes preguntas. No puede también saber hacia arriba. Y personalmente lo que me ha ayudado en parte es también pensar en un cuento de reflexión porque decía, ¿no? Si ya piensas en el conjunto del libro, eso es la historia. Porque ya estás diciendo, venga, pues aquí hay un principio y hay un final, y esto es lo que le va a llegar al lector, tal y como yo lo produzca, tal y como lo haga. Y bueno, de alguna manera, ahí hay una respuesta, ¿no? Luego, ¿qué pasa? Que detrás de ese libro, ya nos enfrentamos a esas preguntas en ese momento, ¿no? Por eso mis libros, como comentaba ahora mismo, contienen un poco ese sesgo de unidad interna, es decir, son ciclos de cuentos, son libros que de alguna forma se van enlazando, se van haciendo cambios internos, se van continuando y de alguna manera yo me siento también más tranquilo con esos libros que ofrecen algún tipo de mensaje único, ¿no? Se puede escribir libros de relatos que dan identidad, por supuesto que sí, los hay brillantes, pero como decía, esto más que nada me sirve a mí por tranquilidad, ¿no? Al igual que me pasa con las novelas, ¿no? Lo que pasa es que esto no es un curso de cuentos, pero cuando escribo novelas también me siento mucho más tranquilo porque me están haciendo, porque al fin y al cabo es todo cerrado, ¿no? Entonces, bueno, pues como con esto he encontrado una manera de ir avanzando un poquito sin mirar hacia el infinito y cada vez más con ese conjunto de libros que poco a poco va reuniendo aquí de cierta forma y a lo mejor ya se pueden crear huecos, pero digo, lo importante es no bloquearse ante las preguntas, ¿no? Pero después de lo que acabo de hacer, sin mirar aquí, todo este un plano muy general que creo que no ayuda demasiado a casi nadie. Entonces, a mí me gustaría ir afinando más, pero para eso voy a tener que hacer otro tipo de introducción más elevada. Porque parte también creo que estoy aquí para decir algunas de las cosas que han dicho esta mañana mis compañeros. No están en claro y el hoy, no le voy a ver las caras y no voy a saber si cuando les piso el camino o no, pero en realidad yo creo que hoy también es más difícil contestar a todas las preguntas de introducción porque a principios del siglo XX, todos ustedes saben, se da el fenómeno de las vanguardias. Y las vanguardias son un movimiento puramente rupturista, es decir, el cubismo va directamente contra la idea de belleza y dice que el arte tiene por qué ser bello. El dadaísmo, el surrealismo van contra la lógica y contra la razón, que son los pilares de toda la creación humana hasta ese punto. Entonces, bueno, son corrientes tan radicales que rompen todo lo anterior, es decir, van contra las propias normas. Un poco lo que se extrae de estas vanguardias es que todo vale, ¿no? Eso se hace en el principio del siglo XX. Cuando ya en el siglo XX, ya digo, a comienzos, se practican todas las artes de vanguardia que llevan a este colapso, nos deja un papel muy difícil a los que tenemos después, porque ya está todo hecho. Entonces, el problema, y creo que quizá ahí habría un de conexión con unas cosas que a lo mejor habéis oído, el problema es que no se puede decir, venga, vamos a hacer esto, hay que hacer esto, porque es nuevo, etcétera, etcétera. Bueno, sí se puede decir, pero en esa mayoría ya está hecho. O sea, el planteamiento ya se pone y es pobre. Y sobre todo, el debate de vamos a la contra y así hacemos algo nuevo, es un debate muy trasnochado, ¿no? Yo creo que después de las vanguardias, después de que yo, por una parte, directamente escribiera, utilizando el mono anterior y el flujo de conciencia, escribir posterior
después de Samuel Beckett, pues también es una cosa difícil si se hace precios original, más que Samuel Beckett. Porque Samuel Beckett ya hace prosa radical, ya hacía teatro del absurdo, ya hacía realismo extremo. Y, entre otras cosas, por decir una, pretendía, por ejemplo, escribir sin personajes, escribir relatos sin personajes, escribir sin personajes, es decir, las emociones y todo lo más esté flotando encima del escenario sin que haya personajes, ¿no? Es decir, para dar ese ya lo hicieron. Y en el fondo lo que las vanguardias reivindicaban es precisamente esa libertad contra, y es muy necesario porque iban contra toda una tradición muy crítica, muy clásica en el sentido más amplio, que hacía que solo se reproduciera lo mismo otra vez. Entonces, las vanguardias se plantan ahí, ¿no? Es muy complicado pretender ser innovadores y estar rompiendo lo que se hace cuando en el siglo XX el gran ha sido romper. Si todo mucho más clásico con la apariencia que los anteriores Borges, que escribió su obra artística principal en los años 40, pensaba que es un maestro de la fusión de géneros. Mezclaba ensayo con cuento y cuento con ensayo, dependiendo de fusión de eso, con una enorme maestría. Que hacía reseñas literarias, falsas reseñas, monólogos que eran obras de ficción, etc. Pretender hoy que se está haciendo algo novedoso, optimista, radical y controverso, porque se fundan géneros también un poco curiosos, ¿no? Y así podemos ir dentro del cuento en español, pues estaría Felipe Hernández, estaría Cortázar, si alguien ha leído los presentes historia de economía y famas, pues ve que es eso. Puede crear literatura de la nada, cuando todavía el literato está en el puro género, prácticamente lo que hoy decimos como un relato, se inventaba las formas y además escribía muchas veces cosas que resultaban casi inútiles para el lector, ¿no? Lo hacía Cortázar, lo hacía el Felipe Hernández en Italia, Busati, etc. Por centrarnos en España, aquí tenemos a poco Javier Tobino, que ya entonces utilizaba las herramientas del surrealismo, los años 50 supo asumir todas esas herramientas, el humanismo, también adelgazó a sus personajes, sus cuentos eran en la mayoría de los casos finales abiertos, todo eso ya está hecho. Nosotros luego a también nos ha limitado mucho y entre los que lo han sabido entender debería aceptar, porque no sé si estoy de acuerdo aquí en Monso, por ejemplo, que es un gran artista que también hace relatos que no necesitan de la personaje y decide que sus personajes son su conflicto y ya está. Y eso lo utiliza como un mecanismo casi humor, igual que él coge el narrador consciente que parece que está muy desfasado y lo utiliza porque da un sentido especial y hace cosas más también. Imitadores, malos imitadores también, porque no fue un gran escritor que era el gobierno, pero luego hay gente que se ha dedicado a crear uno y crear otro. Y ya hoy pues, encontramos copias de la copia de la copia, ¿no? Entonces, bueno, en realidad lo que está ocurriendo aquí es que la gente es muy ingenua. Pretender hacer algo totalmente nuevo, radical, cuando ya se ha hecho eso desde el siglo pasado, estamos ya décadas del siglo XXI, estamos hablando de inicios del siglo XX hasta mediados del siglo XX, no solo los años 80, que los ochenteros también pasado, ¿no? Entonces, pretender eso es nuevo es muy ingenuo y lo que hay que hacer es otro tipo de cosas, ¿no? Si no, podemos caer en el riesgo, sobre todo dentro del cuento. Cuando uno escribe, casi ya escribe fuera de todo el mundo. Los mundos son, por definición, muy dinámicos y cadenciosos, ¿no? Y dentro de un libro de cuento, pues lo que ocurre muchas veces es que te ves determinados grupos que surgen, se visten como
luego dices, no, es que está quitando nosotros. Y al final son gente que solo se ve a sí misma y por eso cree estar haciendo algo de eso. Cuando salimos de eso, nos damos cuenta de que a la gran mayoría del público lector formado no le interesa eso. No le interesa lo que está escribiendo. Uno se queja mucho de que en España constantemente tenemos la queja de que el cuento está siempre en su plano, que la novela pues, es la que copa las librerías, etcétera, etcétera. Es que también es un poco autocrítico y pensar que está mejor las novelas o los novelistas están haciendo un poco mejor. Están planteando que la gente, no en el sentido de ser comercial, no en el sentido de que le interesa un lector hoy, que le interesa un lector ya digo formado, un lector hoy. A lo mejor no le interesa ese cuento pagado de sí mismo, que está nombrado con el europeo, que estoy haciendo algo nuevo. A lo mejor debería quedarse contigo y creerse una y otra vez estar, ¿no? Porque ese grupo que se cree que está rematado en el cuento, dentro de 10 años ha sido reemplazado por otro nuevo grupo que vuelve a hacer lo mismo. Entonces es un problema a veces de perspectiva, de falta de lecturas y de quizá de nada. Pero antes de empezar a ser un poquito más constructivo con lo que estoy diciendo, me gustaría ya asentarme en una primera tesis después de todo esto, ¿no? Y es que pretender contra el dogma es ya algo que no puede ser moderno. Porque el dogma ya fue algo aburrido y combatido en el siglo anterior. Realmente, el debate, como decía, está superado hace mucho. Y que decir con ese debate está dialogando solo, ¿no? Realmente lo que ocurre es que hoy, si ya no hay tales dogmas, si nadie tiene esos dogmas de que el cuento tiene que ser así o así, si todo el mundo hace lo que parece desde hace mucho tiempo, pues quizá lo que hay que hacer es tener unos puentes más sólidos, más sensatos con la tradición. Es decir, hay un siglo XX para romper la mesa, quizá ahora hay que recuperar lo valioso de lo anterior para darle forma a algo. Dicho de otra manera, no hay tales prohibiciones que dicen, tales normas que dicen no se puede hacer esto o otro. Realmente uno lo que va aprendiendo es qué es lo que va funcionando dentro de la literatura. Cuando uno coge esas normas como consejos, puede ir avanzando. Si lo tomas como una prohibición, claro, puede ser la cuestión de rebelde que se quiera contra esa prohibición. Voy a ir en contra de esto porque, claro, me han dicho que los cuentos tienen que ser otros. Muy bien. Pero es que no había tal prohibición. No la hay. De hecho, no había tal prohibición de la misma manera que saltarse en la prohibición es innovador. Es algo que se hace hasta el ataque, ¿no? Entonces, asumamos eso, dejamos de fijarnos solo en la forma y avancemos. Pensad también que ¿por qué la ciencia en los últimos siglos ha avanzado tanto en las humanidades? Porque nos falta creer que es eso, ¿no? La ciencia se apoya en la teoría, tiene una idea de progreso. Puede ser muy errónea, pero en cualquier caso sirve para progresar. Es decir, aunque la idea de progreso sea falsa, sirve para progresar porque el hipótesis temporal también nos lleva un poquito más lejos. Pensad en cualquier disciplina científica, pensad en la medicina, no sé, evidentemente no se la medicina de la época de los libros de la de hoy, porque vamos subiendo un escalón de otro y apoyándonos en los anteriores. Eso lo hace muy bien la ciencia y el escritor, el artista en general, parece tener miedo de eso. Pero no es verdad. Claro que también podemos avanzar y claro que también hay un conocimiento transmitible. Si no hay un conocimiento transmitible de las artes, entonces no estaríamos aquí dando un curso sobre creación literaria, ¿no? Todo aquel que tiene taller literario tiene que creer que hay algo transmitible, tiene que creer que se puede enseñar a escribir. ¿Que no se puede enseñar el talento? Vale. ¿Que no se puede enseñar una cosa, la originalidad, etcétera, etcétera? De acuerdo, pero se pueden enseñar cosas, en eso creo firmemente. Porque lo veo todos los días y porque ya digo que sin eso no podríamos estar hablando ahora, no sé si ni siquiera está. Entonces, al artista en general le falta creerse un poco más eso. Y una vez que tomemos
partir de la que ya se hace, pero de una manera un poquito más dirigida. Es decir, fijaos que la novela hasta hace nada, unos siglos no existía. Y fijaos lo que es ahora la novela. Fijaos la evolución que la tragedia griega era grandísima. Hay enormes creadores de la época clásica que venían hasta nuestros días. Sin embargo, es una evolución que más de uno de ellos había dado uno de sus brazos por tener las herramientas que tenemos hoy. Por tener la amplitud de miras, la capacidad de mezclar conocimiento, etcétera, etcétera, y herramientas técnicas. Por lo tanto, hay cambios y hay que intentar ver qué es aprovechable de lo anterior, ¿no? Por lo tanto, en la segunda mitad de mi exposición voy a ser lo más moderno que se puede ser hoy, que se puede ser, es decir, voy a ser conservador, porque ser moderno hoy ya no es nada moderno, es algo que está totalmente pasado y superado. Voy a ser un poco conservador, dentro de que creo que se puede hacer cosas nuevas en esa perspectiva. El error es que a veces uno cree que ser moderno es solo romper con lo anterior. Y yo creo que en realidad lo que tenemos que buscar es un punto de vista mucho más complejo y menos sistémico. Es decir, ver cómo, me gustaría acabar luego esta charla en el sentido de ver cómo se puede añadir algo novedoso sobre lo ya creado, sobre lo ya hecho. Bien, entonces voy a dar ahora un pequeño giro y voy a ir centrando en una parte más práctica, más enfocada a la escritura y a que a todos ustedes puedan sacar de aprendizaje para una escritura propia. Me gustaría mencionar más en qué no se hace hoy, qué cosas ya vemos que efectivamente están superadas y luego determinar qué podemos hacer sobre lo que estemos manteniendo, lo que hemos hacer. Porque yo creo que sí que hay cosas que se han dejado de hacer. Insisto, cualquier cosa que haya a partir de ahora va a parecer que es como una cuestión. No, insisto. Pero no es exactamente eso, es que se ha dejado de hacer porque el momento histórico ha cambiado, el lector ha cambiado y nosotros tenemos más conocimiento, más perspectiva sobre nuestra actualidad literaria. Por ejemplo, para empezar por el lado, Edgar Allan Poe, uno de los padres del cuento de relato corto. Edgar Allan Poe, entre otras cosas, era un autor adictivo, era en su momento todavía, al envejecer bien, era un autor concreto, ¿no? Se leía bien que apetecía seguir leyendo, que leen los jóvenes todavía. Sin embargo, Poe, por ejemplo, introducía muchas veces sus relatos con una larga disertación del narrador. Es decir, vendían a un narrador consciente que te hacía una reflexión filosófica, un sonido de tipo, extraña, para después aterrizar la realidad. Eso lo hacía en una parte de sus textos. Eso es algo que se hace, porque sabemos que el lector no está todavía, es decir, necesita antes ser atrapado por la narración. Hoy estudiamos mil formas de no hacer eso. Hoy, en las aperturas de los relatos, intentamos siempre adelantar algo del conflicto o buscar ese servicio en el tipo de relato que está haciendo que no sea ya lineal ni cronológico y decir lo que va a ocurrir. Muchas veces lo que hacemos es arrancar con una frase imprevista, una frase que desborde la imaginación o que sea muy poética o que sea muy descarnada, que se obtenga de alguna manera al lector. Otras veces arrancamos ya con un diálogo, arrancamos sin mirar muchísimas veces. Eso en el fondo de la de la cosa es ya de la conflicto. Otras veces digo, empezamos con un diálogo porque eso también es interés. ¿Qué más quitar de la trama que empezar ya con los personajes hablando? El lector se va a interesar por esos personajes porque son muchísimos. Los personajes no tenemos que esperar que nos explicar, pero si además están hablando de algo que ya está en marcha, porque claro, como no la haría nadie,
puede haber siempre excepciones, puede haber una excepción para cada regla, ¿no? Puede haber un relato que empiece con esa y por alguna razón esa otra terapia. Pero en algunos casos no va a ser así, buscamos una cosa, ¿no? Entonces, vemos que hay cosas que al menos hoy funcionan. Digo al menos hoy porque también la ciencia funciona así, ¿no? Hay hipótesis que durante un tiempo va a funcionar. Pero un día, pues, el universo newtoniano se hunde y llega a Einstein y de repente desarrolla otro paradigma, ¿no? Pues igual, ahora funciona esto. Si dentro de unos años hay una guerra, la gente deja de leer y pasan varias generaciones sin leer, pues a lo mejor volvemos atrás o funcionan otras cosas, sea. Pero si no, pues habrá cierta acumulación porque todo se forma. Bien, ¿qué más cosas hay que no usamos hoy? Pensad que este narrador que os decía de Poe, si no es un narrador, pues en primera persona, pero otras veces es directamente un narrador de tercera omnisciente, ¿no? Que extiende el relato y que empieza a dar su opinión, ¿no? En general no usamos ese narrador. Decía que no se coge el narrador omnisciente, el narrador en tercera que lo sabe todo. Y lo moderniza porque lo hace anacrónico, porque lo hace divertido, porque le da mucho tono para hacer visible, para romper la historia, para hacer ese tipo de cosas. Pero es verdad que el narrador clásico de omnisciente que interpretaba de eso se abusa ya, ¿no? Sobre todo el que daba su opinión, el que soltaba esa dimensión filosófica o bien ese mensaje o esa moraleja. ¿Quién escribe la moraleja? ¿Tendrá un relato como un relato de religión o el relato de humor o no forma de hacerlo, ¿no? Realmente hoy la moraleja se trabaja mucho más complejo, puede estar al final puede estar dicha, ni siquiera puede estar dicha. La moraleja es transversal del relato si es que hay. Y es un mensaje que va camuflado entre los intersticios de la trama. Hemos creado una situación que hable por sí sola al lector, que se llama metáfora de la situación. Esa gran metáfora que recorre el relato nunca está escrita con una palabra concreta, sino que la unión de todos los que hemos creado, de toda esa situación, provoca un mensaje nuevo que emerge por sí solo. Y lo difícil de escribir hoy es eso, ¿no? Es que tenemos que escribir sin decir las cosas. No tenemos ese narrador que llegaba y bajaba y decía, pues esto es que ahora usted tiene que pensar esto. Sería demasiado fácil, sería demasiado evidente y el lector de hoy se revelaría de eso, porque diría, bueno, está tomando todo y me está diciendo lo que pensar, probablemente es lo contrario. El lector tiene que sacar sus conclusiones a partir de lo que nosotros hemos ofrecido. Entonces, no vamos a usar ese tipo de narrador y para poner un ejemplo de esto, de Sea Natalia un relato que algunos de ustedes habrán leído, que se llama La Futiroa. Bueno, muy brevemente, por si alguien no lo ha leído, el muerto es un relato de 2 páginas y media, con una novela tercera, donde el protagonista es un campesino de la selva, por un pequeño error se clava un machete de movimiento y deja de ver la hoja del machete, la tiene dentro de sí y sale a esta boca abajo, sale. Ese es el argumento. ¿Por qué es grande ese cuento de Quiroga que fue publicado en 1920? Porque reflexiona sobre la muerte con una mirada novedosa. Es decir, Quiroga lo que hace es que nos parcela perfectamente el espacio del relato. Es decir, todo transcurre en el jardín que estoy cultiva y que se conoce al suelo. Para explicar esa rutina, este campesino se levanta todos los días con el sol y hace exactamente lo mismo, para tratarlo con una noche tan trascendental de la muerte. Son dos contrarios, ¿no? La rutina cotidiana, lo que conocemos, es igual a lo que llega a ocurrir con el gran desconocido, ¿no? Más allá de lo que después. El relato es muy grande por eso y creo que mantiene la atención del
pero es que quizá se pasa un pelín solo en el número de veces que repite la misma idea sobre la muerte, ¿no? Es decir, para el lector de hoy hay un exceso de repetición. Esto lo que quiere decir que no tiene nada que ver con las redes sociales, está muy distraído, no va por ahí. Sencillamente, como se enteramos antes, hay ideas que son muy interesantes, muy profundas, instituciones políticas, muy filosóficas dentro de ese otro. Pero a veces se dice de la misma manera en muchas ocasiones en las 3 páginas. Y eso ya no es lo que hoy. Se podría haber dicho alguna vez menos, ¿no? Ya digo, podríamos quitar frases que son maravillosas, que son geniales y que se sienten como revelación. Pero luego hay cosas todavía más interesantes que no se haría hoy. Fijaos, hay un narrador en tercera persona. Es un narrador que está pegado al personaje principal, al protagonista. Es un narrador que está en un plano de igualdad con el protagonista. Es decir, un narrador que siente que sabe lo mismo que sabe ese campesino. No está ni con su mujer, que aparece en las finales, ni con otro chaval que es un repartidor de no sé qué, que aparece en un momento. Está solo, exclusivamente con el campesino. Este narrador inteligente se pega a la mente del personaje y nos va contando sus pensamientos con estilo directo, es decir, una forma fluida, en la voz baja, entra en su cabeza y nos hace ver lo que piensa sin que sea literal ni intercomillado. No es un pensamiento de primera, sino que es un pensamiento de tercera, como estoy diciendo, pero es una narrador que entra en la cabeza y nos lo dice. Pues, se da cuenta de eso, etc., ¿no? Eso es todo. Y a veces pues no tiene eso porque cuando ya te has pegado al personaje, no te hace falta decirlo, ¿verdad? El caso es que Quiroga crea muy bien ese narrador y es difícil matar ese narrador, y es un narrador que todavía funciona muy bien porque está en una igualdad también con el lector y el lector lo agradece, no es un narrador superior a ti. Por lo tanto deja también lugar para la imaginación del lector. Digo, conocer muy bien ese narrador que se pega a la mente del campesino, que es un hombre analfabeto, es un hombre que no sabe casi nada, y se adapta a su lenguaje. Mejor, no es que su lenguaje es forma de pensar, es decir, cuando tenemos este tipo de narrador, no tenemos por qué cambiar el tono y hacerlo, o sea, de una persona no leída, no, basta con que sea más sencillo, sea su mirada, sea la mirada de una persona, si sea la mirada que podría tener una persona con esa formación en ese lugar del mundo. Lo hace durante todo el mundo, y sin embargo, hay un párrafo, quizá algunos recuerden, en el que se aleja demasiado de eso. Entonces, echa por tierra lo que había construido. Dice, de repente, dice que adquirió fría matemática inexorable la seguridad de que acababa de llegar al término de su existencia. Aquí hay un par de adjetivos un poco más elevados, matemática inexorable, la pertenencia al personaje, pero ahí todavía no se notaría porque, bueno, insisto que es una palabra tercera. Sin embargo, fijaos, la muerte. En el transcurso de la vida se piensa muchas veces que un día tras años, meses, semanas y días preparatorios estaremos a nuestro turno al umbral de la muerte. Es la ley fatal, aceptada y prevista, tanto que se nos dejaron llevarla centralmente por la imaginación a ese momento supremo entre todos y que lanzamos el último suspiro. Pero entre el instante actual y esa postrera aspiración que resuelve nuestras tonos, esperanzas y ganas presumidos en nuestra vida, que nos reserva aún esa existencia llena de vida antes de su eliminación del escenario humano. Ese es el consuelo, el placer y la razón de nuestras relaciones mortuorias. Tan lejos está la muerte y tan imprevisto lo que debemos vivir aún y ya vuelve al personaje. Bien, esto puede ser interesante o no. Quiero decir, el contenido sí, puede ser interesante, vale, de acuerdo, pero rompe el efecto que ha creado el propio Pecado, rompe el esfuerzo que ha invertido en aproximarse al personaje. Hoy nos choca. Nos choca al lector que es escritor o al lector que asiste a talleres. Choca a cualquier lector. Ahora yo os extraigo sobre el párrafo. A lo mejor quien no haya leído lo ha notado, pero cuando tú estás en la lectura y estás pegado al personaje, notas como que hay dos niveles, como que te han alejado. No sabes por qué, pero dices, uy, esto me ha sonado raro, me ha sonado como asociado, como algo que me
vestido con calzado. Hemos roto el efecto. No es necesario. Entonces, volviendo a lo del principio, hay una norma que diga que cuando tenemos una narrador visible, no podemos de repente elevar un poco visible. No hay ninguna norma. Podemos romper eso, pero podemos romperlo si va hacia un sitio. Lo que no podemos decir es que eso es innovador. No, ese es un problema. Si yo quiero hacer un narrador existente que de vez en cuando sepa un poco más, lo puedo hacer, puedo graduar a un narrador para que cada cierto tiempo se ve. Y puedo crear incluso un ritmo con eso, puedo crear música con eso, puedo crear una estética con eso. Pero ¿por qué tengo que provocar algo? Si yo he pensado en algo, está muy sopesado, muy calculado, que va a crear un efecto positivo en el lector, pues estupendo. Rompamos ese consejo normal lo que queramos, como queramos hablar. Sin embargo, si lo que yo voy a hacer es sencillamente perder pulso, si lo que yo estoy haciendo es perder un poco de pulso en el relato, porque no lo he logrado o porque sencillamente a mí me apetecía, pues a lo mejor está yendo en contra del propio relato. A lo mejor estoy haciendo que el lector se salga, que el lector no lo vea claro. Yo creo que hoy se tiene un dominio sobre los narradores, por ponernos un ejemplo de muchas cosas de las que podemos hablar en el relato corto, se tiene un dominio sobre los narradores que antes no se tenía. Antes era mucho de intuición. La intuición sigue siendo algo fundamental. Hay que tener intuición, hay que tener ese talento que decíamos. Pero, aparte, tenemos ese control. Sabemos más de cómo manejarlo. Entonces, lo que yo diría es sencillamente, hagámoslo sin verdad, pero sencillamente creernos que es rompedor algo, que es un traspiés o que has hecho 10 veces mejor, pues a lo mejor no es la manera. Fijaos que fijaos hasta el punto que yo va con ese párrafo, que a su vez es su propia norma o la consistencia del propio cuerpo, la coherencia del propio cuerpo, que al final hay algo determinante que hace, ¿no? En las últimas líneas hay un juego maravilloso con el propio narrador, ¿no? El narrador está, como digo, todo el rato pegado al personaje, es decir, el personaje es escénico, pues el narrador está arriba, entra en su cabeza, sale, mira alrededor, vuelve atrás, etc. Bien, en el último párrafo, el narrador nos dice que está pensando, sin decir la palabra pensar, pero notamos que está pensando que está viendo lo que hay alrededor, es decir, está pensando que conoce muy bien su parcela de campo, que conoce muy bien su casa, y de repente empieza a ver el tejado de su casa, imaginarse el tejado de su casa, como debe estar ya bajando la madre, como dijo, ve, y se está imaginando desde arriba, cada vez más arriba, porque creo que está muy lejos. Y el efecto que se provoca es el de ascensión, que es casi como nos imaginamos el alma subiendo, ¿no? Eso está en esas últimas líneas. Bien, cuando el personaje muere, no va a decir que muere. Sin embargo, hace algo mucho más. O sea, yo creo que probablemente no se había hecho hasta ese momento. Y es que cuando ya no está el personaje, como ha estado todo el rato en igualdad con él, ¿con quién se queda ahora? Ese narrador se ha quedado como huérfano ese narrador, ¿no? Entonces se queda el caballo, que era el único ser vivo que estaba al lado. Se queda el caballo y es el caballo el que se acerca y es el caballo el que nota que ya no se mueve ese bulto. Es decir, para no decirnos el que ha muerto, porque solo estaba hablando de este personaje, se tiene que pegar al ser vivo y el único ser vivo que hay cerca es el caballo. Es como si el narrador necesitara a alguien medianamente inteligente que sea un caballo para seguir con la narración. Entonces hace un efecto muy interesante. En ningún momento ha estado con el caballo. Quedaría claro, y este sería un ejemplo más que estoy diciendo, quedaría clarísimo que mitad del relato se quede con el caballo. Imaginaos, ¿no? Que dice que el caballo que os gusta en la zanahoria, sin mitad de texto. Pues dices, ¿esto qué es? Pues igual cuando estamos con un personaje cualquiera y vamos con él, estamos todo el rato pegados a él y de repente saltamos a el carnicero que está vendiendo 2 kilos de chuletas y nos dice que el carnicero piensa esto del personaje. Queda raro. No, queda la perspectiva mucho más natural del personaje. ¿Cómo cree el personaje que lo está mirando el carnicero? Pero no es en la cabeza del carnicero. Insisto, se puede hacer con un narrador omnisciente, lo está haciendo todo el rato, pero siempre con alguna autoridad. Por ejemplo, quiero hacer una historia con contrapuntos, distintos puntos de vista enfrentados. Esos puntos de vista van a necesitar que el narrador salte a uno y otro. Vale, hagámoslo con un orden y que nosotros queramos, hagamos ese orden y hagámoslo.
Pero solo entrar en la cabeza del carnicero durante 2 minutos en un plato que no ha salido de esa cabeza quedaría raro en el presente de Dios, ¿no? Es como, queda. Con el caballo habría pasado lo mismo, más que un caballo, y el rato serio, salvo donde él elige hacerlo, que es cuando ya no queda mente de la que entrar con el. Insisto, es un efecto populado, pero también es un efecto con un mensaje que no está escrito, que el lector nota al leer, pero que no está escrito. Entonces, vemos que hoy hay cosas que, de alguna manera, nos damos cuenta de que han dejado de funcionar o no funcionan también, pues son efectivas o las podemos reforzar, ¿no? Me voy a un plato que es casi un poquito más largo que muchos conocerán, que se llama Continuidad de los Parques. Es un relato, es un método muy innovador que hace algo curioso que ahora veremos y que sin embargo también creo que hace cosas que hoy no son distintas. Continuidad de los Parques. Había empezado a leer la novela unos días antes, la abandonó por negocios urgentes, volvió a verla cuando regresaba en tren a la finca, se dejaba de interesar por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con una cuestión de parcelas, volvió a ver en la cantidad de estudio que iniciaba a hacer parte de los roles. Arreglado en su sillón favorito de espaldas a la puerta que lo hubiera molestado con una limitante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda acariciara una vez de terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas. La ilusión novelesca lo ganó casi enseguida. Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que rodeaba y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales lanzaba el aire del atardecer bajo los robles, palabra a palabra, absorbido por las órdenes definitivas de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concentraban y adquirían color y movimiento, fue destino del último punto en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer, recelosa, ahora llegaba el amante, lastimaba la cara con el chicotazo de un arma. Admirablemente restallaba ella la sangre con sus besos, pero él rechazaba las caricias. No había venido para revertir las testimonios de una pasión secreta, protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. El puñal se encillaba contra su pecho, y debajo latía la libertad azafada. Un diálogo amirante corría por las páginas con un arroyo de sentencias, y se sentía que todo estaba decidido desde siempre. Hasta esas caricias que enredaban el cuerpo de la mente, con queriendo retenerlo y disuadirlo, dibujaba abominablemente la figura de un cuerpo que era necesario destruir. Nada había sido olvidado, coartadas, azares, posibles errores. A partir de esa hora, cada instante tenía su empleo preciosamente atendido. El doble repaso despiadado se rompía apenas para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer. Sin mirarse, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron y la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta, él se volvió un instante para volver a correr con el pelo suelto. Corrió a su vez, parapetándose en los árboles y los setos, hasta distinguir la luna malva del crepúsculo de la almera que llevaba a la casa. Los perros no debían ladrar y no ladraron. Pero no estaría esa hora y no estaba. Subió los 3 peldaños del porche y no, desde la sangre galopando en sus oídos, las palabras de la mujer. Primero una sala azul, después una galería, una escalera alfombrada, en lo alto 2 puertas. Nadie en la primera habitación, nadie en la segunda. La puerta del salón y entonces el puñal en la mano. La luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón, leyendo una novela.
es un texto metaficcional. Los textos metaficcionales lo que están haciendo es crear dos planos dentro de un texto normal, pues sería un plano y esta es la realidad, pero el texto metaficcional crea dos planos donde uno aparenta ser la realidad y otro está dentro de eso literario. En realidad los dos son literarios, pero uno da la sensación de estar fuera del otro. Bien, y los han mezclado, al igual que hace, por ejemplo, Escher con sus láminas. ¿Conocéis esas famosas láminas de Escher? Por ejemplo, hay una escalera que parece que siempre se sube, siempre se baja, ¿no? Está utilizando una trama también, en este caso, de fenómeno visual, ¿no? De su óptica, para que creamos que siempre sube, siempre baja, en el físico no sea posible. Hay un ensayo que se llama Gödel Escher-Vaz, es un residuo, pero todo el libro es una bucle, tanto el matemático que como el músico Vaz, como este ilustrador del que estamos hablando de Escher, consiguen crear en su música, en sus primeras obras, ese bucle, ¿no? Que es imperceptible para el ojo humano a priori, pero extraño. Bien, Cortázar ha hecho lo mismo en este momento. Esa es la actividad técnica que hace, ¿no? Ya digo, en siglo XX él se permite ese artificio a nivel técnico porque ya hay un control de lo que hacemos cuando escribimos. ¿Qué ha cambiado hoy? ¿Qué quizá haríamos distinto? Por un lado, yo creo que al menos hay dos cosas, ¿no? Por un lado, creo que ha sido un pelín crítico en cuanto a la trama del relato aparte del efecto de reproducción. Es decir, no sé si todo el mundo se dará cuenta a la primera de que los dos amantes están celosos del lector. Es decir, esto es una especie de triángulo amoroso y ellos se sienten observados. Pero las frases que se refieren a eso, digo que son demasiado críticas porque son algunas como no había venido a repetir las ceremonias de una pasión secreta. Es secreta a los ojos del lector y repetir ceremonias porque todo está escrito, ¿no? Protegida por hojas secas y todavía aquí, están ya muy bien claro, dice un diálogo que se de ellos y se refiere a esa sensación de diálogo, si estuviéramos en la novela, un diálogo anhelante corriendo por las páginas como un arroyo de serpientes. Se sentía que todo estaba definido desde siempre. De nuevo, todo está escrito. Es un libro y, por tanto, no se pueden salir de la mente del libro. Cuando tú quieras serpientes para escribirte la línea de diálogo, también están los niveles y está el funcionamiento de la serpiente, que tiene un significado completo. Hablando de los cuerpos, dibujaban originalmente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir, el lector. Hay muchas pistas más de ese tipo, pero son todas un poco herméticas. Hacia el final, notamos también que él, el asesino, sabe que el mayordomo no está. ¿Por qué lo sabe? Pues de la misma razón, por la misma razón que sabe que primero hay una galería azul, que después hay una sala, que después hay una escalera cerrada, porque se lo ha contado ella. De aquí tenemos que ella ha estado ya en esa casa. Ella está muy amante de él. Es decir, de alguna forma un poco imposible, el lector está interrumpiendo su actividad y está teniendo relaciones con ella en el sentido de que domina la historia de ella y la conoce íntimamente. Por eso ella también conoce su casa, ¿no? Y eso es más difícil de ver. Yo creo que quizá podríamos haber tocado algunas cosas para que el lector se sea más partícipe de esta historia, porque merece la pena. Sin embargo, queda un poco helada. Y entonces uno puede decir, entonces debemos trabajar, esa es la lectura. No exactamente. Yo creo que el problema de fondo es que la literatura de cada momento es la literatura de sus receptores, es decir, de sus posibles lectores. Por eso hay obras que envejecen bien, mal, etc. Es una obra escrita para quien la lee. Si esto funciona nunca en términos comerciales. Pero yo creo que esto no se entiende difícil de entender. A lo mejor hoy siempre, no lo sé, pero es difícil de entender.
que es justo lo contrario. Hay un momento en el que Cortázar, sabedor de que está haciendo algo nuevo, se regodea en la transición. Es decir, hay un fundido en el que nos va a mezclar el plano del lector con el argumento de la novela. Y ahí se regodea un rato y se empieza a decir de qué va la historia, pero vuelve a los cigarrillos que tiene en la mano, vuelve al sillón, vuelve a una serie de cosas. Y lo hace varias veces. Y cuando ya está dentro del todo, te utiliza todavía palabras como la que acabo de decir, diálogo, para demostrar que no se ha olvidado de que esto es una novela. Bien. Toda esa transición, que es así un poco, estas son las dos historias, pues hay un momento en el que las mezclas de todo. Toda esa transición no era necesaria. Yo creo que él se rodea probablemente porque sabe que está haciéndolo por primera vez. Sin embargo, el lector lo va a entender más rápido. Es decir, podemos abandonar el plano del lector antes y surgir toda la novela. Realmente había una clave muy fuerte, habréis visto que es un sillón de terciopelo verde, que se llama activo, que es la que nos permite saber que estamos en un número de y también hay mayordomo, que tampoco tenemos todo mayordomo. Entonces, esas son las llaves que nos hacen entender que hemos vuelto al primer plano. Con eso bastaba y con una entrada un poco más rápida. ¿Por qué esto quizá voy a cambiar? Porque el lector de hoy está muy experimentado en estas cosas. No me da mucho tiempo, pero si no, pues luego quería hablar de cómo, por ejemplo, las series de televisión, cine, en concreto las series, nos han hecho entender más mecanismos narrativos, ¿no? Hoy todos estamos muy habituados a consumir determinados tipos de historias en determinados formatos que antes, hace solo 10 o 20 años, eran muy innovadores y que habían hecho que la mayoría de los espectadores se perdieran. Y hoy sigue tramas súper complejas, con unos saltos temporales tremendos, con varias líneas de acción, con un montón de personajes que sigue perfectamente, porque se ha educado para seguir eso, ¿no? Eso, claro, remite también en la literatura, no solo en los creadores, sino también en los lectores. Hay cosas que se pillan antes. Entonces, esto, por ejemplo, se podría cambiar sencillamente porque no es tan importante la forma, porque vuelvo a lo de no dejarnos de deslumbrar por el papel, ¿no? por ese brillo que nos da, ¿no? Ya está hecho, ya se ha hecho. El lector ya lo sabe, pues sí, avanza, lleva a otro sitio. Lo importante es contar una historia. Por eso hoy vemos relatos que utilizan este tipo de recursos con mucha sutileza. No hace falta pararse ahí. No nos queremos deslumbramiento, ¿no? Por lo tanto, de las dos cosas que he comentado el texto, en una a lo mejor se pasó por pasar de complicado y en otra hoy me parece que está sobreexplicando, ¿no? Y que se ha detenido demasiado, ¿no? Tenemos que medirle incluso a nuestro texto siempre, ¿no? Al lector de cada momento, ¿no? Cortázar tiene un relato también que usa Mayer, que es Casa Tomada, por ejemplo, pues se para muchísimo en la descripción de la casa en un momento dado, porque yo creo que en ese instante pensó que es necesario, pero luego no hace falta tal descripción, hoy tampoco nos dan mucho en esas descripciones, ¿no? Bien, decía que me gustaría llegar a una conclusión y es que yo creo que en el momento en que superamos esas vanguardias de las que hablaba y vemos que eso ya está hecho, hay que plantear otro marco, es decir, las vanguardias van contra toda norma y en ese momento están en la norma. El arte entero estudia también Arthur Danto, que es un filósofo de arte. El arte entero consiste en esas premisas de la ética, en esos axiomas. Sin axiomas, sin un armazón teórico, no hay arte. Y esto puede parecer realidad, pero si todo se va a no había nada para encontrar ese valor. Ya igual que sea conceptual o racionalista, es igual. El caso es que necesita de una interpretación. Y la interpretación no es la misma en el siglo XII que en el siglo XXI. Va a cambiar con el tiempo porque toda la estructura teórica cambia. En el momento en el que la vanguardia dice que todo vale, surge otro paradigma que hay una metanorma, que es que todo vale, ¿no? Y hoy yo creo que ya estamos en el momento de, como decía, sobre todo
Suecia y vamos a ir un poco más lejos. Si lo comparamos, lo que estamos haciendo nosotros en la literatura, lo comparamos con el cine, yo creo que vemos claramente esto que quiero decir, es que si uno empieza a pensar en los grandes directores, en Truffaut, en Fellini, en Hitchcock, en Jesús María, no sé, en Wilder, pues uno se da cuenta de que eran genios. Y cuando uno ve esas películas, se las vuelve a ver, las interpreta también así, porque las ve en su contexto. Y hay dos factores que nos hacen verlas muy grandes, aparte de que son grandes en sí. Pero todo el cine clásico, no ya de grandes directores, sino de directores más amplios entonces, todo el cine clásico se ve también engrandecido por esos dos factores. Uno es que si decimos, es que en esta época esto ya. Y el otro es ese componente nostálgico, porque nosotros muchos vimos esas películas a determinada edad y ahora las recordamos, y entonces eso nos produce cosas que son subjetivas y personales para nosotros. Sin embargo, una parte de ese cine que no superaría los cánones de calidad probablemente sus argumentos, sus enfoques, sus miradas, sí, en gran medida, por de todo esto, casi todos los planos lo superan, pero la mayoría del cine clásico tendría problemas, es decir, problemas técnicos, a nivel de cómo se enfoca un personaje de aquí, ahora de aquí, problemas de luz, problemas de colocación de las cámaras, problemas de sobreactuación, problemas de ser demasiado evidentes sin determinados diálogos, etcétera, etcétera. Hay cosas que hoy haríamos con mejor factura. Obviamente, si el director es mejor que sea un genio, va a ser el ¿no? Pero técnicamente hay cosas que se saben hacer mejor. Si es comercial, digamos, ¿por qué no? Pero si es un estudio que está haciendo una secuela o una película de también me da pata. Pero si estamos hablando de grandes directores, pues podemos ver un poquito más lejos, todos y quitamos el componente de contexto y sin inventar. En la serie de televisión se hacen cosas absolutamente peligrosas a la hora de plantear las estructuras. O sea, todo aquello de planteamiento de mundos está absolutamente superado desde hace muchísimo. Y en la serie de televisión no lo hacen todos los días, porque las productoras saben mejor que nosotros, los escritores en solitario, que sí se puede avanzar y progresar. O sea, en ese sentido se parecen más a otras disciplinas, ¿no? Ellos han entendido que se pueden hacer cosas nuevas. Si uno ve series de hace 20 años y no tiene nada que ver con las de ahora, no es una idea. Eso influye, como decía, tanto en el lector, que es el espectador, como en el creador, que también se da cuenta de que hay cosas que puede usar hoy. Y por eso hay cosas que hoy Cortázar, el propio Cortázar estoy convencido que habría hecho de forma distinta. Entonces, hay por lo tanto más oficio, más actividad, más divulgación, más técnica. Si nos quedamos con eso, queda un pelín frío esto, porque es como, entonces solo estamos hablando de técnica, solo estamos hablando de conocimiento, solo estamos hablando de esa factura, ¿no? De cómo hacer las cosas. No, yo creo que hay más elementos. Algunos son solo cuestión de modas y eso pasará. Otros tendrán que ver solo con la recepción lectora, que son los lectores de cada momento. Pero también hay algunas cuestiones que son un poco más complejas. Por ejemplo, hoy, aparte de esta influencia de la serie de televisión, también es verdad que se escribe de una forma distinta. Pensad en un escritor que solo tuviera una forma humana de escribir frente a los ordenadores. El nivel de corrección es muy distinto. Antes podía tachar y recibir un montón de veces, pero hay un momento en el que sería la vez, ¿no? O se perdían las correcciones de manuscrito. El escritor puede cambiar de los párrafos y cambiar un momento de la versión con una facilidad que ni siquiera lo nota. O sea, ni siquiera se da cuenta de las correcciones porque no ha quedado registro de esas correcciones. Luego, uno puede seguir corrigiendo en papel, yo luego imprimo, vuelvo a corregir sobre eso hasta que no se ve nada, pero luego
Eso hace que el trabajo sea más profundo y más cómodo. Y por mucho que antes se escribía, se pasara un libro, la mayoría de las veces había un borrador sobre el que se corregía y luego había alguien que se pasara el equipo a la máquina, lo que sea, y digas un poco. Ahora se corrige muchísimo más. El mismo tecnológico, pensar que hoy la facilidad para la documentación es vastísima, ¿no? Uno se mete en el internet y tiene todo. Lo que tardaba antes un escritor es saber, yo qué sé, cuánto se tarda en morir por determinado momento, por decir algo, o cuándo es una enfermedad, o algo es un virus, etc. Hoy tenemos eso a nivel básico, y a Wikipedia, que es básico. Es que hoy también podemos entrar a través de unas plataformas de universidades, etc., en bibliotecas enteras, especializados, contamos con traductores automáticos, contamos con un montón de recursos que antes nos daban. Esto no quiere decir que siempre sea bueno, pero está ahí. A veces es malo, porque hay gente que no sabe gestionar esa documentación y que acaba llenando de información que no sirve para nada, ¿no? O se ve abrumado y se queda bloqueado, ¿no? El cierto es que cambia la forma de escribir. Por lo tanto, tenemos que ver que hay una progresión en oficio, en la parte técnica, también en los recursos y las herramientas, y entonces la gran pregunta con la que voy a terminar es ¿cómo se puede evolucionar la manera como se puede progresar sobre todo esto? Si hemos dicho que no vamos a ser ya tan innovadores en el sentido de creernos que todos vamos a hacer lo mismo, no vamos a ser tan progresistas. Bueno, pues desde mi punto de vista aún quedan muchas cosas que se pueden hacer de forma clara, y por aportar algunas soluciones. Pensad que podemos seguir renovando los temas. Los temas van a ser siempre los mismos, pero al mismo tiempo van cambiando porque cambian los tiempos. Y ahí los temas hay toda una gran exploración, ¿no? Y seguirán cambiando dentro de 100 años. ¿Cómo nosotros hoy podemos utilizar la cultura cool? ¿Cómo podemos utilizar los recursos de estas tecnologías, etcétera? ¿Cómo también podemos ser a lo mejor transgresores de otra forma? Protagonista sea un sacerdote que va a ser vestido de gris, o una familia desestructurada donde practican el poliamor y los niños es una mascota. No sé, uno puede inventarse los temas, puede hacer que sean novedosos, puede también utilizar temas más realistas, más clásicos, etc., pero con una manera nueva. Lo importante es decir de una forma nueva, reenfocarlo desde otro ángulo, decir algo que nos une a ya leído, visto, etcétera. Si nos une es decir, los temas, la mirada, las fusiones, pensar que los géneros siempre se podrán seguir y dando cosas nuevas, siempre van a surgir que se pueden volver a recomendar. Por lo tanto, ahí está diciendo la gráfica, pues podría traer la tradicional. Pero los ejemplos son muy y también las formas. Esto puede parecer un poco incompatible con lo que decía al principio. Cuando basta los que se todo el endogámico del cuento que cree que está relacionado las formas del cuento solo porque está jugando con ellas. Y se queda solo la forma y no con historias. Pero no es cierto. Uno puede seguir contando lo interesante, contarlo de manera nueva y prestarle atención a las formas. Lo que pasa es que no podemos dejar y si queremos hacer algo realmente nuevo, pues habrá que leer mucho y leer bien y leerlo bien para de verdad hacer algo nuevo. Si no, pues a lo mejor podemos estar en el error de creer que es nuevo y está más que listo. Pero pensar que en las formas no todo es experimentación formal, también es, bueno, voy a cuidar esa forma, voy a contar con un estilo ligeramente distinto, ligeramente personal, voy a trabajar con esto, pero no está en el primer plano, no es lo único que cuento, también con historias. Las formas son un complemento. Si solo hubiera forma en el relato y solo forma experimental, entonces ahí sí que la obligación de superar ya lo hecho.
siempre me acuerdo de eso. Yo También, no sé si alguien quiere comentar algo. Porque yo sabía que ibas pues, hablando y ibas recordando un poco tu producción, ¿no? de cuentos. Y me da ganas de quizás un poco más de tu oficio de escribir y precisamente desde esa vertiente como poesista. Como es tan extenso el corpus, te preguntaría igual, no sé, que nos hables un poco, has hablado al final de esa nueva mirada, ¿no? Del cuento, de esa mirada novedosa tanto del cuento, como podríamos hablar también de la estructura, ¿no? Del libro. Te diría igual que hables brevemente sobre eso del monstruo, que es un cuento, ¿no? Central en su libro de la Gallaciña, y que yo creo que ahí bueno, está algo totalmente novedoso en el panorama del siglo XXI. Igual un poco que nos hables de cómo concebiste ese cuento, tanto en un plano interno como a la hora de dar forma a todo ese conjunto del libro. Voy a hacer muy bien, no sé si aceptaré en darte la respuesta que a lo mejor necesitaba porque no puedo poner mucho, pero a ver si puedo aceptar. Está en la parte central del libro de la Torre de la Gallaciña, que es uno de esos libros que, como decía, pensé como cierta unidad. Esto es, no solo los personajes ni la trama como la idea dentro de una novela, pero sí es verdad que hay determinados temas comunes, unos temas que sí se repiten, y luego hay determinados símbolos, objetos que van a reaparecer. Por lo tanto, hay unas cosas que comunican los puntos y los límites internos. Así está pensado todo el relato que el libro, que además, como decía antes, avanza en el tiempo, va cambiando de ciudad, son siempre ciudades europeas, pero avanza a lo largo de los siglos, se acaba con los futuristas, ¿no? Desde el relato que está situado en Andalus. Pues dentro de esa estructura que, como decía, de alguna manera da cierta tranquilidad, porque no es un cuento solo aislado, pues solo lo mío, porque soy un solo cuántico que voy a hacer, no que voy a hacer, no va a crear este cuento, no me interesa a nadie. Entonces, bueno, ya en un libro así, pues le doy más sentido. Pues dentro de ese libro está este relato sobre un monstruo que de alguna manera es la bisagra interna que divide las dos mitades, que está situado justo ya en la edad previa nuestra, en el siglo XIX en Londres, como empieza a crecerse la ciencia de otra forma y la sociedad está a punto de cambiar. Y el resto va a hacer bisagra como bien anterior, porque es el único que transcurre en Londres dentro de este mecánica de línea y todos los relatos de Shakespeare transcurren en Londres. Entonces, es un también a la otra estructura. Pero dentro de esa bisagra, aparte, había una idea central que me interesaba mucho trabajar en ese cuento, pero en realidad era algo preparatorio que luego surgió de otras cosas en el novela y en el que siempre he manejado, ¿no? Y es la de un escritor anacrónico, es decir, un escritor incomprendido por todo su entorno, ¿no? Entonces es una ciencia de ciencia ficción previo a Verne y previo a Wells, que son los dos maestros de la ciencia ficción, los dos fundadores. Y es coetáneo a Melies, que es la madre de la ciencia ficción. Es coetáneo y sabe ya que ha leído Frankenstein de Melies, pero era un poco la idea que tenía, pero distinta. Entonces tenía un conflicto interno y le quería mandar una carta diciendo que los clásicos pero sobre todo lo que me interesaba era la parte de la anacronismo. Es decir, un escritor adaptado a su época nos crea muchos problemas en el marco crítico que yo decía antes. No hay una crítica que pueda interpretar su obra. Entonces, claro, está condenado al fracaso, ¿no? Y hay muchos escritores, todos que han muerto sin conocer ningún tipo de recursos económicos, sino a veces ni siquiera han tenido la posibilidad de ser lectores porque ningún editor ha querido decir. Pero a veces es porque son demasiado adaptados a su tiempo, ¿no? Entonces ese escritor de alguna manera
Y ese que recuerdo por la novela del imaginador, pero a lo vez, por el imaginador, que es el protagonista de esta última, es un tipo que puede imaginar todo sin ningún tipo de límite. Es decir, confunde todo, una serie de personajes de Borges, pues de igual forma, el personaje lo puede imaginar todo, incluso lo imaginable, lo imposible, de forma muy adaptada a su tiempo, pero de una forma por encima de la capacidad de cognición humana, ¿no? Y entonces, bueno, pues, digamos, explota ya al máximo, ¿no? En este cuento me quedo más en la incomprensión del tipo y cómo lo lleva mal. De hecho, tiene una forma de bucle, porque la sensación de que terminamos como empezamos, que yo creo que como acaba de ser de todo, y ahí pasaría de lo que yo decía antes con Cortázar, porque no se acaba de entender que quizá el tipo es una lectura obligatoria y forzada a hacerla, pero quizá el tipo se ha suicidado, al final se habla de veneno, no se puede decir, quizás se ha suicidado y está viviendo una y otra vez el mismo día, por eso se repite otra vez lo mismo tramos, y exactamente el día. Ha entrado a morir, se ha quedado ahí, atrapado en el día, pero va a ser crítico. Muchas gracias. Tampoco mucho tiempo para responder, pero que está pasando que está esa figura del escritor crónico que dices que retomas en el gran imaginador, y yo ya dejo aquí caer, o sea, a mí la apetece una lectura estupenda para el verano. Aunque yo he organizado un curso sobre el cuento, es una estupenda novela, a mí me hizo, pues, disfrutar de la novela como casi cuando descubrí determinadas novelas de adolescente, ¿no? Hacía un tiempo largo que no la hacía, y quería apuntar eso. Yo le apunte para que pueda poner un poco la de Juan Jacinto. Está el escritor anónico, y es que yo creo que en el gran imaginador está todos sus temas. Todo lo que va apareciendo mucho, de hecho, mire, la mecánica y alquimia, el pienso en la psicología cantina, toda la intertextualidad, podríamos decir, ¿no? De Borges, que está ahí concentradísimo. Sí, que una forma de complejo de nada de querer cerrarlo todo y comenzar el año que se pinta así, porque os decía lo de los libros, que daban esa tranquilidad, pero es verdad que con comenzar a recuperar los temas, recuperó todo lo que he aprendido en el momento, pero también a determinados personajes, cosas que no han funcionado, he intentado recuperar lo que funcionaba, ¿no? Y al final era posible hacerlo. También es cierto que a riesgo de una novela poco abrumadora para algunos, ¿no? Porque yo haya hecho esta misión, Fernando decía en la exposición de la novela de una persona parecida que había recuperado su lector de la adolescencia, la forma de leer que tenía cuando empezaba a leer, y eso para mí es un elogio. Pero también es verdad que creo que corre el riesgo de expulsar a algunos lectores, porque hay muchas historias dentro, hay muchas cosas, ¿no? Y hay mucha intertextualidad, claro, mucha intertextualidad. Pero espero que haya una extremidad para lo que sea parecido. Entonces, bueno, si la pregunta era si empezó un poco, sí. Sí, bueno. Lo daba por hecho por comentarlo, ¿no? Que bueno, merece la pena también, aunque estemos recomendando los jueves, esa novela, pero lo que te digo también, pues, a la hora de coincidir con Manuel, pero realmente ya hacía tiempo que no disfrutaba de ese mundo, ¿no? Que nunca, aun viendo todas las historias profundas, por así decirlo, que no disfrutaba tanto de la primera historia de la que se planteaba. Y acá cuento más, no sé si no se lo verá. Bueno, no sé si tenemos un descanso.